Bueno, ya tenemos visitas, Pauli, aquí en los estudios de Radio Brisas. En un rato vamos a seguir con los mensajes porque la verdad es que la gente se sumó y se copó muchísimo con esta iniciativa del 25 de mayo. Nosotros estamos aquí con Daniel Reynoso, él es profesor de Historia del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a quien saludamos y le damos los buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Como verás, fuera de aire con Pauli ya empezamos a hablar del tema porque nos apasiona, nos gusta la historia, nos gusta aprender, nos gusta que nos corrijan si estamos equivocados. Bueno, y la verdad es que a propósito del 25 de mayo y todo lo que aconteció en realidad durante el mes de mayo, la semana de mayo, es interesante bajar un poco a tierra porque recién hablábamos de esto. La historia es una... va sufriendo algunas modificaciones en la información con respecto al revisionismo y otras cuestiones que van surgiendo, pero hace mucho la manera de contarla y de bajar a tierra y de estructurar esos conceptos básicos como para que a uno le lleguen, ¿no? Sí, y sobre todo lo que nosotros estamos tratando de hacer en los últimos años, que es no solamente vincular qué pasó en Buenos Aires, sino también en el interior, en el resto de América, en Europa, ¿no? Porque este es un proceso que está íntimamente vinculado con algunas cuestiones que, como nosotros decimos, el 25 de mayo empieza mucho antes, claro. Mucho antes que la Semana de Mayo, ¿no? Y prosigue, ¿no? Todavía tenemos la famosa discusión, bueno, ¿para qué tenemos un 25 de mayo si después hay un 9 de julio? Claro. ¿No? Entonces, bueno, estas son, esto que charlábamos recién, nosotros tenemos hechos, después tenemos que interpretarlos y explicarlos, ¿no? Esto es en cierta forma la labor de los historiadores y por esto es que permanentemente, ¿no?, existe una revisión de estas cuestiones, claro, ¿no? Uno puede pensar cómo un héroe, ¿no?, pasa a ser un villano. ¿Qué pasa con muchos próceres? A lo pasa largo con de... Liniers. O sea, Liniers es el héroe de la reconquista de Buenos Aires. 4 años después lo fusilamos, ¿no? Y estamos hablando de los mismos actores. Estamos hablando de Buenos Aires, estamos hablando de actores que estuvieron juntos, que después se separaron, de intereses económicos, políticos. Y de alianzas que hacían. Alianzas, porque vos decís, no ¿por qué tuvimos un 25 de... No, no. ¿Por qué tuvimos un 25 de mayo si después tenemos un 9 de julio? Porque en realidad hubo una especie de alianza, decime si me estoy equivocando, ¿no? En donde se negocian ciertas cosas, pero no se puede independizar el país en ese momento. Bueno. Es un camino hacia... Y es un poco para aquietar los ánimos, porque estaba por explotar todo. Hay un concepto que nosotros usamos mucho, que es cómo se pasa de súbdito a ciudadano, ¿no? Porque ahí nosotros tenemos que pensar que antes del 25 de mayo, el virreinato del Río de la Plata está compuesto por súbditos de la corona. Y después hay que pasar a ser ciudadano de algo que se va a llamar Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, ese pasaje implica delimitar territorio, delimitar una economía, delimitar una forma. ¿Un sistema de gobierno? Un sistema de gobierno. Bueno, ¿qué sistema de gobierno vamos a tener? El que propone Artigas, el que propone Buenos Aires, el que propone el interior. Vamos a hacer, a ver qué te parece, Paula, qué te parece, Daniel, una especie de ping-pong como para jugar un poco. Hay algunas páginas que vos sabés que hoy, evidentemente, todos los portales digitales hacen alguna referencia al 25 de mayo, y algunos, aquellos que tienen, por supuesto, más estructuras en cuanto a su redacción y a su grupo de trabajo, plantean hasta incluso juegos de verdadero o falso con datos concretos de lo que fue la semana de mayo y el 25 de mayo. Y está re bueno porque te permite corregir dudas, aprender cosas nuevas. Entonces, yo decía, vamos a hacer algo parecido. 25 de mayo, semana de mayo. ¿Por qué fue un hecho trascendental para lo que es hoy la República Argentina? Bueno, en realidad es el cierre de un momento trascendental que nosotros podemos ubicar a corto plazo desde las invasiones inglesas, claro, ¿no? A más largo plazo desde la misma creación del Virreinato del Río de la Plata. Haber separado del Virreinato de Perú al Río de la Plata ya implicaba en cierta forma una administración distinta, implicaba un cierto grado de independencia de ese espacio que después obviamente se multiplicó, porque esto no termina obviamente con la separación de Buenos Aires, termina con la separación de Salta de Jujuy, de Santiago del Estero, de Tucumán, o sea, con la creación de ciudades y con el tema de discutir dónde reside la soberanía, ¿no? Esto que decíamos recién de el ciudadano. Bueno, ¿quién manda?
¿no? ¿Y por qué hay que obedecer? ¿Por qué llega en ese momento puntual? ¿Cuál fue el contexto que desembocó en esa semana de mayo? Bueno, el contexto tiene mucho que ver con la Ilustración, ¿no? Y tiene mucho que ver con las teorías políticas de la época que empiezan a discutir, y por eso decíamos de la importancia de ver la historia de Europa también. ¿Qué pasa con los reyes? ¿Qué vamos a hacer con los reyes? ¿Los reyes son los que tienen la soberanía del pueblo o los reyes son aquellos que evidentemente representan a la divinidad? Sí. ¿No? Entonces, vos fíjate que en esa discusión, obviamente, ¿qué es lo que aparece como una institución muy importante en lo que cambia con la creación de los virreinatos? Los cabildos, que es el poder municipal. El poder municipal vuelve a poner, obviamente, en cuestión todo lo que hasta ese momento sucedía en América y en Europa. ¿Qué personajes históricos fueron importantes para que eso pase? Yo creo que como decíamos recién, las alianzas, ¿no? Las alianzas. O sea, cuando uno habla del cabildo, habla de los militares, habla de los comerciantes, habla de los religiosos, ¿no? Habla de los políticos. Y todos tienen... De la justicia también. Claro, pero la justicia está un poco más lejos, ¿no? Porque la audiencia de Charcas, digamos que tiene algunos miles de kilómetros de separación que hacen que el virreinato sea algo lento, ¿no? Cuando hablamos de un estado elefante, el virreinato era un dinosaurio, no un elefante. Entonces, cuando uno piensa en estas cuestiones, ¿no? Vos tenés que decir, importancia desde las invasiones inglesas hasta la Revolución de Mayo cobran los militares. O sea, el poder militar es el que dinamiza la sociedad, ¿no? Es el que en cierta forma define. Así como la Revolución no se hizo en 1809, ¿no? Que hay una sublevación, que es cuando Saavedra dice aquella famosa frase, las brevas no están maduras, ¿no? Que claro. Todavía no era el momento. Sí es inevitable en 1810. ¿Qué pasa en el medio? Bueno, no está el rey. Si no está el rey en España, ¿a quién le hacemos caso? Claro. ¿A una junta en Sevilla? ¿Le hacemos caso al virrey de Perú? O como dice el obispo Lué en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, hasta que no se vaya el último europeo de Europa, los americanos no pueden tener su propio gobierno. Y esto es, o mejor dicho, en ese momento, ¿era un país donde se lo gobernaba a distancia? En cierta forma. Porque algo pasó en Europa para que se haya corrido la mirada hacia allá y haya dado esta oportunidad. El tema es a veces ponernos de acuerdo en los términos. Sí. No hay país. Bueno, claro. Hay un territorio, hay un territorio, porque es un territorio que es mucho más grande, ¿no? De lo que después va a devenir en el país Tal Argentina. Hay partes Vos pensás Paraguay, por ejemplo, era la banda oriental, claro. Bolivia, ¿no? Chile. O sea, todo esto es un conjunto. Todo ese conjunto, ¿no? Tiene un virrey. Y ese virrey responde a la lógica de la corona. Exactamente. Ahora, si cae la corona, ¿hasta dónde todo lo demás? El efecto dominó llega hasta acá. ¿Qué efecto dominó vas a tener? Entonces, ¿cuál es la inteligencia que vos tenés que tener? Que es lo que yo le admiro a la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo tiene la inteligencia de mantener el mayor espacio territorial posible. ¿Eso ¿no? qué significa? Eso significa que hay espacios que no lo pudo contener, como es Paraguay. Eso es espacios donde hay discusión, como la banda oriental, y esos espacios donde la guerra y las batallas devienen cuáles son los límites. Las batallas que perdemos son los territorios que no están. Claro. ¿No? Vilcapugio, Ayohuma, Sipe. Las batallas que ganamos son los límites que tenemos. Salta, Tucumán. Ahora, y mientras tanto todo esto pasa a la distancia, porque imagínate hoy con las tecnologías que podemos aplicar para contactar con gente que está al otro lado del charco, imagínate en aquel momento las limitaciones que se tenían, pero sin embargo sabían, es Napoleón el que estaba en aquel momento complicando, es el mismo Napoleón, invadiendo, es el que invade España, sí. Es el que opone a su hermano como rey, ¿no? Exacto. A José Bonaparte, y es evidentemente el que hace que Liniers, que era francés, empiece a tener problemas en Buenos Aires. Claro, o sea que en cierta forma, no sé si darle la derecha a Napoleón, porque no está, porque no, pero casi que él lo que él estaba haciendo nos abrió la cancha a nosotros para decir es el momento. A ver,
nosotros siempre nos decimos que somos herederos de la Revolución Francesa. Y cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? es increíble. Pero en realidad no ¿Quién somos representa nosotros. la Revolución Francesa? ¿La monarquía española o Napoleón? Y ¿No? bueno, por esto, claro. o sea, tenemos que empezar a poner en discusión las cosas desde lo que nos enseñaron y desde la historiografía que tenemos. La historiografía que tenemos, muy impactada por los españoles, no es favorable a Napoleón. La historiografía que tenemos, muy impactada por el mundo británico, no es favorable a Napoleón. Pero Napoleón tiene una concepción de Estado y de funcionamiento estatal que sí lo heredamos, ¿no? La burocracia estatal y el profesionalismo de la burocracia y la historia de los profesionalismos en las universidades deviene del mundo napoleónico. ¿Y eso es bueno o es malo? Esa es otra pregunta. Claro. Te quería agarrar. Porque o sea, que provenga de allí no quiere decir, eso. además sabemos el espíritu colonizador que tienen los europeos. Es más, además esto llegaba desde Francia. No, Y igualmente hoy... quiero decir algo, perdón. Sí, No, perdón que te interrumpí. Cierro con esto. Hoy Francia, Daniel, corregime si me equivoco, es uno de los países que más colonias tiene en todo el mundo entero, sobre todo en el continente africano. Después, ellos dicen que sufren la inmigración de las pateras que llegan desde África, pero tienen los puntos estratégicos más importantes de África tomados desde los inicios de los tiempos. Entonces, a ver, Francia también tiene un capítulo aparte. De España, de Portugal, de Francia, de Gran Bretaña, de lo que llamamos el eurocentrismo. El eurocentrismo, con alemanes y holandeses incluido también, siempre fueron colonialistas, porque es una mentalidad de la época, porque tiene que ver con una economía de la época, de la producción de materias primas para industrializar en Europa. Para enriquecimiento propio, porque allá por donde pasaban arrasaban y lo siguen haciendo. No 5 le dan nada a los... igual, dice León Gieco. No le dan nada a los lugareños, por decirlo de algún modo. Uno tiene que explicar, ¿no? Uno no tiene que justificar. Entonces, cuando uno claro. explica, yo siempre digo, el nombre del juego se llama capitalismo. Claro. ¿No? Claro. No hay una alternativa al capitalismo en el siglo XIX, ¿no? Entonces, Claro, en esa era lo que había. O sea, en esa O estás arriba de la pirámide o estás abajo. Bueno, ¿no? Exactamente. Porque para que haya un capitalista tiene que haber alguien abajo que le... Por eso digo, el juego se llama capitalismo, ¿no? Entonces, en esto, en la lógica de cómo tengo que explicar, ¿no? Es donde aparecen los países y aparece obviamente qué rol juegan. ¿Por qué caen las colonias españolas? Porque España tenía un concepto que era que quien tenía más oro era la nación más poderosa, ¿no? Francia y Gran Bretaña rompen ese concepto, dicen no, quien tiene más poder es quien pone en producción la riqueza. Entonces pasamos del proteccionismo al libre comercio. En ese pasaje queda inserta la Revolución de Mayo, ¿no? Entonces, en esa cuestión es que empezamos a discutir. Vamos a discutir, seguimos sacando oro y plata de Bolivia hacia Europa o ponemos en producción la pampa húmeda de la Argentina. Esa es una discusión. Sí, además el oro fue mutando a diferentes tipos de cosas. Si no sacaron oro, pudieron sacar otras materias primas que los hicieron súper enriquecerse en aquellos años, ¿no? Y aún así, si vos entras en la mezquita de Córdoba hoy, en Córdoba, España, lo primero que te va a mostrar el guía es que todo ese oro que está ahí, ¿ven? Bueno, eso se trajo de la época de la colonización. Y claro, y vos que sos latinoamericano, sudamericano, lo mirás al guía, mirás el oro y decís, pero ¿cómo pueden estar contándole a la gente que los visita que se chorearon esto y que hicieron tanto daño en América Latina? Que cambiaban cucharas de madera cuando venían por lingotes de oro, por graficarlo de algún modo, ¿no? A ver, los historiadores tenemos una función hoy que es muy importante, que es que tenemos que evitar pensar la historia con los ojos actuales. Exacto. ¿No? Yo creo que esa es una función muy importante que tenemos que tener. Porque, te quitas muchos prejuicios, ¿no? Y muchas... porque tenés una mirada de respecto a qué era lo posible en ese momento y qué era lo justificable en ese momento. Muy interesante eso, ¿eh? Sí, lo que pasa es que los comunicadores tenemos la misión, así como los historiadores tienen esa misión, de
de repensar si eso está bien o está mal para no repetirlo. O sea, también, en ese hacer el análisis. en ese momento está justificado porque era lo que estaba al alcance en ese momento y hay que verlo con esos ojos y con estos tiempos que decía recién el profe, esta cosa de ese paso de elefante o de dinosaurio. Hoy por hoy seguimos justificando cosas que ya, o sea, pensar en una pirámide o pensar en un colonialismo, ¿cómo puede ser que lo sigamos justificando? Bueno. Entonces, bueno, sigue siendo el capital el tema. Sigue siendo el capital el tema y sigue siendo, obviamente, como vos decís, cuando yo empecé a estudiar, un gran docente me decía, ¿no? La historia es la maestra de la vida, ¿no? Ese concepto ya no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia lo que tiene que decir es cómo sucedieron las cosas y las interpretaciones y las preguntas obviamente ya no están en la responsabilidad de los historiadores. Lo que nosotros tenemos que decir es cómo sucedieron las cosas, ¿no? Y tenemos que dar una interpretación de por qué. Y con el tiempo puede variar esa interpretación. No solo la interpretación, sino que nosotros, es súper interesante lo que acabas de decir, porque cómo fueron las cosas es según también quien lo haya escrito. Porque si hay un montón de lugares y de fuentes a donde uno puede ir y es súper rico ese terreno, ¿no? Para a quien le interesa. Esto de ir a las fuentes, porque si lo escribió alguien que... Hay una frase, la historia la escriben los que ganan, que se suele decir, no sé hasta qué punto puede ser esto viable o no, pero tal vez hasta incluso el revisionismo del que hablábamos te permite rever y descubrir muchas cosas y decir, no, esto que veníamos contando no era tan así. Sí. Ahora, nosotros tenemos algunos consensos, a ver, ¿no? O sea, nosotros tenemos un consenso sobre los hechos y cómo sucedieron en el siglo XIX. Ahora vos me decís, ¿ese consenso lo tengo para nuestra historia reciente en la década del 70? No. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que ya han sido investigadas, hay fuentes que han sido utilizadas, que nos dan un cierto marco de interpretación, ¿no? Por eso vuelvo a lo que decía anteriormente. El presentismo, ¿no? Es un problema en la historia, ¿no? De ver todo desde el presente, pero el otro problema es todas las interpretaciones son válidas. No es tampoco así. O sea, hay interpretaciones, ¿no? Que uno dice, bueno, tiene más sustento. ¿Por qué? Porque ese tipo, antes de escribir esto, consultó toda la bibliografía, y no solo la de sus amigos, sino también las de aquellos que no opinan. De los dos lados de la grieta, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Y así se construye, ¿no? en realidad. Así construís acuerdos, porque la cuestión de cómo interpretamos la Revolución de Mayo, ¿no? Tiene que ver en cómo seguimos interpretando después la independencia, unitarios y federales, liberales y antiliberales. Claro. O sea, en la medida en que nosotros ponemos acuerdo en los términos y en algunas cuestiones, después lo que vamos a discutir, ¿no? Que es lo más rico, son las preguntas que hay que seguir haciendo. O sea, cada vez, yo siempre digo, una buena clase es la que deja muchas preguntas. Porque la gente se está cuestionando y es bueno y necesario que la gente se cuestione cosas y que no sea que no aceptemos esto porque lo dijo fulano. Claro. Yo creo que ese es un ¿Y error qué pasa con terrible. los colegios? Con esta pregunta, si querés nos vamos a la pausa y después ¿qué pasa con los colegios que y me pongo también en el lugar de haber repetido esto como loro para los hijos y demás, ¿no? Digo, ¿qué pasa con los colegios y con las familias y que repiten el cuentito y que el chico se te queda mirando y no hace ninguna pregunta, anota y se aprende el versito para el acto del 25 de mayo? Yo creo que hoy lo que dice el sistema de educación formal es una herramienta para interpretar lo que sigue en toda tu vida. O sea, lo que vos aprendís, ¿no? es una base, pero es una base que te tiene que servir para seguir aprendiendo. O sea, hoy nadie se queda con lo que te dijeron en el primario, en el secundario, ni siquiera en la universidad, ¿no? Sino que vos, como decíamos recién, hay 20 cosas en un celular, ¿no? Que te dan una información totalmente distinta de lo que vos tenías. Sí, eso sí es un poco bicho y un poco curioso, pero digo, el sistema sigue apoyado en un cuento o en 2 o en 3. Digo, ¿me entendés a dónde apunto? Hay instituciones donde hasta incluso te daría la sensación en que de los libros de historia fueron arrancando páginas y se saltan capítulos y que otros los cuentan de otra manera lo que viene contado en los libros, en la propia historia. Esto pasa también, ¿o no? Decíamos esto, hoy
un docente cuando llega al aula tiene contenidos que dar. Cómo los da y cómo los interpreta son cuestiones totalmente distintas. O sea, vos podés decir, ¿hay algo homogéneo? Sí, todos damos historia argentina. Ahora, ¿todos damos la misma historia argentina? No. Y ahí está donde entra el juego. Entonces, hay un juego, pero también tiene que haber medianamente una concepción de qué es lo que vamos a interpretar. O sea, esto es cómo se conforma un Estado, en qué etapa esto se conforma, en qué etapa empieza a tener problemas ese Estado y qué concepto de nación tenemos, ¿no? Por eso digo, hay algunos conceptos que son lo que nosotros tenemos que explicar. Después los hechos que le ponemos para justificarlos pueden ser distintos. Y sobre todo los actores, ¿no? Esta cuestión que está hoy de los actores invisibles. Hay muchos actores invisibles, ¿no? Por ejemplo, la historia de la mujer. ¿No? Ay, tengo 3 nombres acá para decirte. La historia de la mujer. ¿Lo vemos después de la pausa? Dale, porque hay unos libros muy interesantes de mujeres anónimas en la historia, que cada una en su rama, en su ámbito, en su metro cuadrado, fue marcando un precedente, pero que quedó eclipsado por los tiempos que corrían en aquel momento. Bueno, 20 minutos faltan para llegar a las 12 del mediodía. Nos vamos a poner al día con los compromisos comerciales. A la vuelta, mensajes, premios, y hacemos el cierre con el profe Daniel Reynoso. Profe, ¿le respondemos a María? Le respondemos. Hay muchos videos de distintos autores en YouTube, ¿no? Ahí hay muchos docentes, hay muchas cátedras de la universidad, de algunos colegios, ¿no? Que discuten esto, ¿no? Yo no tengo presente uno en particular, pero con un poco de búsqueda y un poco de paciencia aparecen muchos. Buen día, gente, feliz día patrio. Les quiero comentar que hoy desde las 11 hay un evento con importantes agrupaciones en el Cabildo de nuestra Mar del Plata, digno de ver. He tenido la oportunidad de verlo, está ubicado en la calle Aragón al 7800. Quiero participar de los premios, mis DNI es 194. Bueno, ya le recordamos también a los oyentes que preguntaban dónde está este Cabildo que tiene más de 20 años, este centro cultural. Aragón al 7800. ¿Lo conocés, profe? Sí, tengo muchos amigos ahí que trabajan, colegas. Bien. ¿Qué tal? Es recomendable, ¿no? Como es recomendable. Van muchos chicos de instituciones educativas. Exactamente. Y aparte es una reproducción de algo que a la mayoría de los marplatenses nos parece muy lejano, ¿no? Pero tenerlo cerca, verlo... Qué poca bola que se le da. ¿Cuánta gente que no lo conoce? Yo lo tenía, vamos. tenía la información, pero nunca lo visité. Pero hay mucha gente que ni siquiera tuvo la información, ¿no? Qué poca, no sé... Sí, no quiero decir apoyo por parte del municipio, ponerle, difusión. Pero difusión, sí, darlo a incorporarlo en los circuitos. En los circuitos de los centros culturales, tal cual. Bueno, todo lleva su tiempo, hablábamos recién del paso del elefante, así que bueno. Bueno, profe. Tengo una pregunta. Correcto. Todo el mundo dice, tic-tac. Feliz Día de la Patria, feliz Día Patrio, feliz Semana Patria, y yo le quiero preguntar al profe, ¿qué es la patria? La patria es la infancia, la patria es el otro, la patria es lo que nos une. ¿Cuántos eslogan tenemos sobre la patria? ¿No? ¿Cómo definirla? Porque tiene que ver con esto que decíamos. Es un concepto que tiene que ver con la nación, ¿no? Tiene que ver con un símbolo, tiene que ver... Bueno, Eso, tiene que ver con un símbolo. ¿Por qué la gente se enoja tanto cuando uno no usa los símbolos patrios? ¿Yo soy una pátrida por no usar los símbolos patrios? Mira, en algún momento tuve una ocasión fantástica que fue poder discutir esto con Beatriz Arlo, ¿no? Beatriz Arlo, ella es una pátrida, ¿no? En esta cuestión, porque ella no cree en los símbolos patrios, no cree porque dice que los símbolos patrios fueron ensuciados con políticas que los usaron para cuestiones que no tenían nada que ver con la patria. Porque en realidad, de fondo no hay unión, hay grieta, hay hambre, hay pobreza, hay egoísmo, hay un montón de cosas que pero yo creo mucho en el simbolismo, y yo creo que la bandera nos une, y yo creo que la escarapela nos representa, y yo creo que si queremos tener algo que realmente nos pueda hacer superar esas diferencias, son los símbolos. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿No es el comportamiento? No es el comportamiento. No, el comportamiento hay que construirlo. Por eso. Y la patria hay que construirla. O sea, este no es un concepto que ya está heredado, sino que hay que ver, bueno, sobre qué base de educación, sobre qué base de economía, sobre qué base de sociedad. O sea, ¿qué es lo que tiene la Revolución de Mayo que hace que permanentemente se la recuerde?
que querían discutir sobre cuestiones concretas, ¿no? O sea, ¿qué patria vamos a hacer? Bueno, la que tenga esta economía, la que tenga esta forma de gobierno, la que tenga esta forma de educación, ¿no? Y en esto hubo generaciones que después lo reformularon y lo pensaron. Podemos estar de acuerdo o no con ellos, bien, pero hay generaciones que se ponen en esta discusión. Yo creo que hace mucho tiempo que a nosotros nos falta una generación que discuta esto. Bueno, la última, muy cortita ya para cerrar el programa, porque estamos al final. Profe, si tuvieses que destacar un nombre propio de todo lo que fue el mes de mayo de 1810 en Argentina, 1, 2, /3, ¿hay alguien puntualmente para que le despiertes también un poco la curiosidad a la gente de empezar a buscar, a googlear, a comprar un libro? Hay varios, ¿no? Yo creo que siempre vamos por el clásico: Moreno, Saavedra, Castelli, Paso, digamos, Alberti, ¿no? Que era sacerdote. Yo creo que esos son nombres para seguir, pero hay que incorporar más, ¿no? En esto que decía, hay que incorporar obviamente a Juana Zurduy, hay que incorporar a Mariquita Sánchez de Thompson, porque provienen de distintos lugares, y sobre todo algo que yo no me canso de decir, ¿no? Pensemos qué hicieron el 26 de mayo, ¿no? De 1810 en adelante, ¿no? En adelante, porque Juana Zurduy va a estar presente en la vida hasta después de la década de 1850. Mariquita Sánchez de Thompson va a estar hasta discutiendo con Rosa, y siguieron construyendo, claro, y siguieron discutiendo, y no siempre aparecieron de la misma forma. Entonces, tengamos en cuenta las biografías largas, bien, no esta cuestión nada más que qué pasó el 25 de mayo. Tan personalista en un tipo mesiánico que apareció por ahí, que no fue así. Como si fuera esa semana la que existió y antes y después no pasó nada. Incorporemos, ¿no?, a los sectores populares. Exacto. ¿No? French y Beruti, no solamente repartiendo escarapelas, ¿no?, sino precisamente viendo cómo actuaron estos sectores populares. Me parece fantástico ese acorde de Juana Zurduy, porque Juana Zurduy y Félix Luna, que no era revisionista, pusieron a las mujeres en la historia argentina hace más de 40 años. Nos quedamos con eso. Profe, ha sido un placer enorme. Como hay tanto que hablar, tanto que debatir, tanto que aprender, en definitiva, y no solo es nuestra iniciativa, sino está claro, Pauli, que la de los oyentes también, te vamos a volver a invitar, como siempre. De hecho, profe, Radio Brisas tiene las puertas abiertas para vos.